Pasea en este lugar sagrado, hermanos y hermanas, que la quietud de la noche envuelva vuestros corazones. Acercaos, acercaos con el alma dispuesta, pues ha llegado la hora de escuchar una historia que el viento del desierto guardó durante generaciones. Una historia que las madres susurraban a sus hijos bajo el manto estrellado de Judea. Una historia que habla del poder de la fe, que no se rinde, de la esperanza que persiste cuando todo parece perdido, de aquellas oraciones que suben al cielo como incienso aromático y que, aunque parezcan no tener respuesta, están siendo escuchadas por aquel que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Preparad vuestros corazones para recibir esta enseñanza antigua como las colinas de Jerusalén, y fresca como el rocío de la mañana, la lágrima que regó el milagro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, versos 7 y 8. El sol caía pesado sobre las colinas de Judea, tiñendo de oro viejo las piedras milenarias que bordeaban el camino a Hebrón. Era el tiempo de la cosecha, cuando los campos de trigo ondulaban como un mar dorado y el aire se llenaba del canto de los segadores. Pero en una modesta casa de adobe, alejada del bullicio de la aldea, vivía una mujer cuyo corazón conocía una sequía más profunda que cualquier verano sin lluvia. Se llamaba Noemí, nombre que significa mi deleite, aunque su vida había estado marcada por un dolor que ninguna palabra podía describir completamente. Noemí tenía 43 años, y su rostro mostraba las huellas de incontables lágrimas derramadas en la soledad de su alcoba. Sus manos, curtidas por el trabajo diario de moler el grano y amasar el pan, temblaban cada vez que veía pasar a las madres del pueblo con sus niños. Su vientre permanecía vacío, sin dar fruto, como un árbol seco en medio del huerto fértil de sus vecinas. Durante 25 años de matrimonio con Eleazar, un hombre bueno y devoto que tallaba la madera para ganarse el sustento, ella había elevado oraciones al Altísimo con una constancia que asombraba incluso a los ancianos de la sinagoga. Cada mañana, antes de que el gallo cantara, Noemí se levantaba y se postraba sobre la estera de su habitación. Cubría su cabeza con el velo de oración y comenzaba a hablar con Dios como quien habla con un padre amado, pero distante. Adonai, Señor del universo, susurraba mientras las primeras luces del alba se filtraban por la ventana estrecha. Tú que abriste el vientre de Sara cuando ya era anciana, tú que escuchaste el clamor de Ana en el templo de Silo, tú que conoces el anhelo más profundo de mi alma, mírame con misericordia. No te pido riqueza ni honores, solo un hijo que alabe tu nombre, solo un niño que pueda mecer en mis brazos y enseñarle tus caminos. Las vecinas murmuraban a sus espaldas. Algunas decían que seguramente Noemí había cometido algún pecado oculto y por eso Dios le negaba la bendición de la maternidad. Otras, más piadosas, movían la cabeza con tristeza y comentaban: «Pobre mujer, ya está mayor, debe aceptar su destino». Pero lo que más dolía a Noemí no eran los chismes ni las miradas de lástima, sino los momentos en que su propia fe vacilaba, cuando en la oscuridad de la noche se preguntaba si acaso Dios había olvidado su nombre, si sus oraciones quedaban atrapadas en el techo de su casa sin llegar jamás al cielo. Eleazar, su esposo, era un hombre de pocas palabras pero de corazón noble. Nunca la había reprochado por su esterilidad. Nunca había considerado tomar una segunda esposa como hacían otros hombres según la costumbre. Cada sabbat, cuando regresaban de la sinagoga, él tomaba las manos de Noemí entre las suyas, manos ásperas de carpintero que olían a cedro y a resina, y le decía con voz suave: «El Eterno tiene sus tiempos, mujer. Nuestra espera es nuestra ofrenda». Pero Noemí veía cómo las sienes de su marido se cubrían de canas, cómo sus hombros se encorvaban un poco más cada año,
y el peso de la culpa se añadía al peso del deseo insatisfecho. En aquel tiempo llegó a Hebrón un anciano de barba blanca como la nieve del monte Hermón. Nadie sabía de dónde venía exactamente. Algunos decían que de las montañas de Moab, otros que de las tierras lejanas de Babilonia. Se llamaba Simón, y aunque su cuerpo estaba encorvado por los años, sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de otro mundo. El anciano se instaló bajo la sombra de un sicomoro enorme que crecía junto al pozo del pueblo, ese pozo donde Abraham había hecho pacto con Abimelech, según contaban las historias antiguas. Simón no era como los otros sabios o rabinos que venían de paso. No predicaba en voz alta ni buscaba seguidores. Simplemente se sentaba bajo el árbol, con un bastón de olivo apoyado contra el tronco, y esperaba. La gente comenzó a notar algo extraño. Quienes se acercaban a conversar con él, ya fueran comerciantes con problemas de negocios, jóvenes confundidos sobre su futuro o enfermos buscando consuelo, se marchaban con una expresión diferente en el rostro, como si hubieran bebido agua de un manantial escondido que saciaba una sed que ni ellos mismos sabían que tenían. Durante semanas, Noemí escuchó hablar del anciano Simón, pero no se atrevía a acercarse. ¿Qué podría decirle este extraño que ella no hubiera ya dicho 1000 veces en sus oraciones? ¿Acaso él tenía el poder de cambiar lo que Dios mismo parecía haber decidido? Además, le daba vergüenza exponer su dolor ante un desconocido, revelar la herida que llevaba abierta en el alma como una llaga que nunca cicatrizaba. Así pasaron los días, y Noemí seguía con su rutina: levantarse antes del alba, orar con lágrimas que ya no le quedaban, trabajar todo el día y acostarse exhausta, solo para comenzar de nuevo al día siguiente. Una tarde, cuando el calor del verano era tan intenso que hasta las cigarras guardaban silencio, Noemí fue al pozo a buscar agua. Llevaba el cántaro de barro sobre la cadera, ese cántaro que había pertenecido a su madre y a la madre de su madre, decorado con dibujos de granadas, símbolo de fertilidad que a ella le parecía una burla. Al llegar al pozo, vio que no había nadie excepto el anciano Simón, sentado como siempre bajo el sicomoro. La sombra del árbol dibujaba patrones de luz y oscuridad sobre su rostro arrugado. Noemí intentó sacar agua rápidamente y marcharse, pero la cuerda del pozo se atascó. Mientras forcejeaba con ella, sintió que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. Lágrimas de frustración, de cansancio, de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. No pudo contenerse más, y de pie junto al pozo, comenzó a llorar abiertamente, sin importarle ya quién pudiera verla. Sus hombros se sacudían con sollozos que había reprimido durante años. Todo el dolor acumulado salía como un río que rompe un dique. «Hija», dijo una voz suave pero firme, «el agua que buscas no está en ese pozo». Noemí levantó la vista, asustada. El anciano Simón estaba de pie frente a ella, aunque no lo había oído acercarse. Sus ojos, de un color indefinido entre gris y azul, la miraban con una compasión tan profunda que sintió como si él pudiera ver dentro de su corazón, como si conociera cada oración que ella había elevado, cada noche que había pasado insomne, cada vez que había sentido que su fe se quebraba como una vasija de arcilla. «No te conozco, anciano», dijo Noemí, limpiándose las lágrimas con el borde de su velo. «Y no sé de qué agua hablas, solo vengo a buscar lo que necesito para mi casa». 25 años, dijo Simón sin que ella le hubiera contado nada. 25 años orando por lo mismo. 25 años esperando una respuesta que parece no llegar. 25 años preguntándote si Dios escucha, si Dios ve, si Dios se acuerda de ti. Noemí sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Cómo podía este extraño saber esas cosas? Nadie en el pueblo conocía la profundidad de su lucha. Nadie sabía cuántas veces había estado a punto de dejar de orar, de rendirse, de aceptar que tal vez ella era simplemente olvidada por el cielo. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz temblorosa.
¿Y cómo sabes todo eso? El anciano sonrió, y su sonrisa era como el sol después de una tormenta. Soy un siervo del Altísimo, nada más. Y sé tu historia porque he visto muchas historias como la tuya. He visto a Ana llorando en Silo antes de que naciera el profeta Samuel. He visto a Sara riendo con incredulidad cuando se le prometió un hijo a los 90 años. He visto a Raquel suplicando a Jacob, «Dame hijos o me muero». La historia de la espera es antigua, como la humanidad misma, hija, y tú no eres la primera, ni serás la última que camina por este valle. Entonces ya sabes, dijo Noemí, dejándose caer sobre el borde de piedra del pozo, sin importarle ya mantener las apariencias. Ya sabes que he orado hasta quedarme sin palabras, que he ayunado hasta marearme, que he hecho todo lo que se supone que debo hacer, y sin embargo, mi vientre sigue cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no responde? ¿Qué más quiere de mí? Simón se sentó a su lado, con ese movimiento lento de los muy ancianos. Por un largo momento no dijo nada, solo observó el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer como diminutos puntos de luz en el azul del atardecer. «Dime, Noemí», dijo finalmente, «cuando plantas una semilla en la tierra, ¿crece de inmediato el árbol?» «No, claro que no», respondió ella sin entender a dónde quería llegar el anciano. «Primero, la semilla debe morir bajo la tierra, luego brotar, luego crecer poco a poco durante años antes de dar fruto. Y durante todo ese tiempo que la semilla está bajo tierra, invisible, ¿dirías que no está pasando nada? ¿Dirías que la tierra ha olvidado la semilla, que la ha abandonado, que no la está cuidando?» Noemí se quedó callada, comenzando a comprender. «Lo que llamamos silencio de Dios», continuó Simón con voz pausada, como quien desenrolla un pergamino muy antiguo. «Muchas veces es el trabajo invisible de Dios. Tus oraciones no han caído al vacío, mujer. Cada lágrima que has derramado ha sido contada, cada súplica ha sido escuchada, pero el milagro que pides requiere una preparación que tú no puedes ver. No solo se trata de abrir un vientre cerrado, se trata de formar un alma preparada para recibir la respuesta cuando llegue». «No entiendo», dijo Noemí, aunque algo en su interior comenzaba a despertar, como una brasa que se aviva cuando sopla el viento. «He esperado tanto tiempo que a veces siento que mi corazón se ha vuelto de piedra. ¿Cómo puedo seguir creyendo cuando todo indica que mi súplica será negada?» El anciano tomó su bastón y dibujó algo en la tierra seca del suelo. Era la forma de una vasija y luego otra y otra más, cada una diferente. El alfarero no hace todas las vasijas en el mismo tiempo, ¿verdad? Una vasija pequeña y simple puede estar lista en un día, pero una vasija grande, de esas que guardan el aceite para todo el año, requiere muchos días de trabajo. Primero, el barro debe ser amasado una y otra vez para sacar todas las burbujas de aire que podrían romperla cuando se cueza. Luego, debe moldearse con cuidado extremo. Después, debe secarse lentamente, no al sol directo o se agrietará, sino a la sombra. Y finalmente, debe pasar por el fuego, un fuego tan caliente que convertiría en ceniza cualquier otra cosa, pero que la transforma en algo capaz de contener lo precioso. Noemí observaba los dibujos en la tierra, hipnotizada por las palabras del anciano. «Tu espera no ha sido en vano», continuó Simón. «Cada año de oración te ha amasado, cada decepción te ha moldeado, cada lágrima te ha ido secando de la impaciencia y el orgullo que todos tenemos. Y ahora, sin que lo sepas, estás pasando por el fuego que te transformará en una vasija capaz de contener el milagro que Dios ha estado preparando para ti. Una vasija común no podría soportar lo que viene. Pero tú ya no eres común, Noemí. Tu espera te ha hecho extraordinaria». «¿Estás diciendo que tendré un hijo?», preguntó ella, y su voz temblaba entre la esperanza y el miedo de volver a creer, de volver a ilusionarse solo para ser decepcionada una vez más. «Estoy diciendo», respondió el anciano levantándose con dificultad y apoyándose en su bastón,
que Dios nunca desperdicia ni una sola de nuestras oraciones. Cada una es como una gota de agua que cae sobre la roca. La primera gota no cambia nada, ni la segunda, ni la tercera, ni la milésima, pero sigue cayendo, y un día la roca se abre. No porque la última gota fuera más fuerte, sino porque todas las anteriores habían estado haciendo su trabajo invisible. Noemí se puso de pie también, sintiendo algo que no había sentido en años. No exactamente esperanza, porque la esperanza la había tenido y perdido muchas veces, sino algo más profundo, más sólido. Era como una certeza tranquila, como saber que el sol saldrá mañana, aunque ahora sea de noche. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Continúa orando, dijo Simón simplemente, pero ora diferente. No ores suplicando como quien mendiga una limosna. Ora agradeciendo como quien ya ha recibido lo prometido. Porque en el corazón de Dios, donde el tiempo no existe como nosotros lo conocemos, tu milagro ya está completo. Solo falta que se manifieste en este mundo de barro y tiempo. El anciano comenzó a alejarse, caminando despacio por el sendero polvoriento que llevaba fuera del pueblo. Noemí se quedó junto al pozo, olvidando por completo el cántaro vacío que había ido a llenar. El cielo se había oscurecido completamente, y las estrellas brillaban como promesas escritas en el firmamento. Esa noche, cuando Noemí regresó a casa, Eleazar notó algo diferente en ella. No podía decir exactamente qué era, pero había una paz en su rostro que no había visto en años. Durante la cena, ella le contó sobre su encuentro con el anciano Simón, sobre las palabras que le había dicho, sobre la vasija y la semilla y las gotas de agua sobre la roca. ¿Y le crees?, preguntó Eleazar, tomando entre las suyas las manos de su esposa. No sé si es cuestión de creerle a él, respondió Noemí pensativa. Es más bien que sus palabras me hicieron recordar algo que había olvidado, que Dios es fiel incluso cuando nosotros perdemos la fe, que sus promesas permanecen aunque nosotros dejemos de creer en ellas, que su amor no depende de nuestros sentimientos, sino de su carácter inmutable. A partir de esa noche, algo cambió en la vida de Noemí. Siguió orando cada mañana, pero ya no con desesperación, sino con serenidad. Ya no lloraba amargamente, sino que a veces, para su propia sorpresa, se descubría sonriendo mientras hablaba con Dios, como si estuviera conversando con un amigo que la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma. Empezó a agradecer por cosas pequeñas que antes pasaba por alto. El pan caliente de la mañana, el canto de los pájaros, la sonrisa de Eleazar, la salud de sus cuerpos, el techo que los protegía. Los meses pasaron y se convirtieron en un año. Noemí cumplió 44 años, una edad que según las comadronas del pueblo era casi imposible para concebir por primera vez. Pero ella mantenía esa paz extraña que había encontrado junto al pozo. Esa certeza tranquila de que Dios estaba obrando aunque ella no pudiera ver cómo. Una mañana de primavera, cuando los almendros florecían llenando el aire de un aroma dulce, Noemí se despertó sintiéndose diferente. No era nada específico que pudiera señalar, solo una sensación, una intuición profunda como el conocimiento que tienen las plantas de cuándo es tiempo de brotar. Se levantó como siempre, pero en lugar de ir directamente a su lugar de oración, salió al pequeño patio de su casa. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte pintado de rosas y dorados. Noemí levantó las manos hacia el cielo y comenzó a orar, pero las palabras que salieron de su boca la sorprendieron incluso a ella misma. Gracias, Padre Celestial, porque has escuchado. Gracias porque tu tiempo es perfecto. Gracias, porque lo que me parecía un no era en realidad una espera. Gracias porque has estado preparando este milagro desde antes que yo comenzara a pedirlo. Y entonces, mientras oraba con los ojos cerrados y el rostro levantado hacia el cielo naciente, sintió algo.
Era como un susurro sin palabras, como una certeza plantada en lo más profundo de su ser. Supo, sin saber cómo lo sabía, que su espera había terminado. El milagro por el que había orado durante 25 años estaba creciendo en su vientre en ese mismo momento. Se llevó las manos al abdomen todavía plano y comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de asombro reverente, de gratitud tan profunda que no cabía en su pecho y tenía que salir en forma de llanto. Lloró por todos los años de espera, por todas las veces que había querido rendirse, por todas las noches de duda. Lloró porque ahora entendía que ninguno de esos momentos había sido desperdiciado, que todo había sido parte del camino hacia este instante milagroso. Eleazar salió al patio al escuchar el llanto de su esposa, alarmado. Pero cuando vio su rostro, iluminado por el sol naciente y radiante de una alegría que parecía venir de otro mundo, supo que no era llanto de dolor. Noemí corrió hacia él y se abrazó a su pecho sin poder hablar, solo repitiendo entre sollozos: «Gracias, gracias, gracias». Las semanas siguientes fueron de una alegría callada pero profunda. Noemí no quiso decir nada a nadie todavía, guardando el secreto como el tesoro más precioso. Cada mañana se despertaba asombrada de que no fuera un sueño, de que realmente estuviera sucediendo. Su cuerpo comenzó a cambiar de maneras sutiles al principio. Un ligero mareo por las mañanas, una sensibilidad diferente, un cansancio dulce que la hacía querer dormir temprano. Cuando finalmente fue a ver a Débora, la partera más anciana del pueblo, una mujer de casi 70 años que había traído al mundo a 3 generaciones de niños en Hebrón, la anciana la examinó en silencio. Sus manos experimentadas palparon el vientre de Noemí. Sus ojos agudos observaron los cambios en su cuerpo. Finalmente, Débora levantó la vista con una expresión de incredulidad mezclada con reverencia. «Después de todos estos años», murmuró la partera, «después de que todas en el pueblo habíamos perdido la esperanza por ti, esto es obra del Altísimo, mujer. Esto es un milagro tan claro como el sol del mediodía». «¿Lo ves?», dijo Noemí con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Ves que no estoy soñando? ¿Que realmente está pasando?» «Lo veo», respondió Débora tomando las manos de Noemí entre las suyas, manos que habían recibido a cientos de bebés. «Y te digo algo más. Este niño será especial. No solo porque llegó después de tanta espera, sino porque fue formado no solo en tu vientre, sino en tus años de oración. Cada lágrima que derramaste lo estaba preparando, cada súplica lo estaba moldeando. Este niño nacerá con un propósito, Noemí, un propósito grande». La noticia se extendió por Hebrón como fuego en hierba seca. Al principio, muchos no lo creían, pensaban que era un rumor, una confusión, quizá una enfermedad que Noemí había interpretado mal en su desesperación. Pero cuando los meses pasaron y su vientre comenzó a crecer de forma innegable, la sorpresa dio lugar al asombro, y el asombro a la reverencia. Las mismas mujeres que antes murmuraban a sus espaldas, ahora venían a tocar el borde de su manto, como si algo del favor divino que descansaba sobre ella pudiera transmitirse por contacto. «Cuenta tu historia», le pedían. «Cuéntanos cómo sucedió, cómo seguiste creyendo». Y Noemí, que antes era callada y retraída, descubrió que ahora tenía palabras. Hablaba de los años de espera no con amargura, sino con gratitud, porque ahora podía ver que cada uno de esos años había sido necesario. Hablaba del anciano Simón y sus enseñanzas sobre las vasijas y las semillas. Hablaba de cómo había aprendido a agradecer antes de recibir, a confiar sin ver, a creer contra toda evidencia. La oración fiel no es la que se dice una vez con mucha emoción, les decía a las mujeres que se reunían en su casa para escucharla, es la que se repite día tras día, año tras año, incluso cuando parece que no pasa nada. Es como regar un jardín, no se ve el crecimiento de un día a otro,
pero si dejas de regar porque no ves cambios inmediatos, todo muere. La fe es decidir seguir regando aunque la tierra parezca seca, aunque las semillas parezcan muertas, aunque el milagro parezca imposible. Una tarde, cuando Noemí estaba en su 8º mes de embarazo, vio a una joven pareja entrar al pueblo. La mujer lloraba desconsoladamente mientras su esposo intentaba calmarla. Noemí reconoció esa mirada de dolor, esa expresión de desesperanza. Se acercó a ellos a pesar de que su vientre grande hacía difícil caminar largas distancias. «¿Qué os aflige?», preguntó con gentileza. La joven, que no tendría más de 20 años, levantó su rostro bañado en lágrimas. «Llevamos 3 años casados y no puedo concebir. Los médicos dicen que hay algo mal en mí, que nunca podré tener hijos. Venimos de visitar a todos los sanadores de la región y ninguno puede ayudarme». Noemí sintió que su corazón se partía por esta joven que estaba comenzando el mismo camino que ella había recorrido. Tomó las manos de la muchacha entre las suyas. «Mírame», le dijo, señalando su vientre hinchado. «¿Ves esto? Oré 25 años por este bebé. 25 años. Hubo momentos en que pensé que Dios no escuchaba, momentos en que quise rendirme. Pero aprendí algo precioso en esos años, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, que su no ahora no significa no nunca, que la espera misma es parte del milagro porque nos transforma en personas capaces de recibir lo que estamos pidiendo». «Pero 25 años», susurró la joven con horror. «No sé si puedo esperar tanto». «No tienes que preocuparte por 25 años», respondió Noemí con una sonrisa llena de sabiduría ganada con dolor. «Solo tienes que preocuparte por hoy. Solo tienes que orar hoy, confiar hoy, agradecer hoy, y mañana haces lo mismo, y pasado mañana otra vez. Día a día, oración tras oración, lágrima tras lágrima, y un día, cuando menos lo esperes, cuando hayas sido transformada por la espera misma, tu milagro llegará. No sé si será en 3 años o en 30, pero llegará, porque Dios es fiel». La joven se fue ese día con una expresión diferente en su rostro, con una semilla de esperanza plantada en su corazón. Los días finales del embarazo fueron difíciles. Noemí sentía que su cuerpo, a los 44 años, luchaba con el peso y los cambios. Hubo noches en que no podía dormir por el dolor de espalda, días en que el cansancio era tan profundo que apenas podía levantarse de la cama. Pero cada vez que sentía las patadas del bebé en su vientre, cada vez que Eleazar ponía su mano sobre su abdomen y sentía al niño moverse, sabía que cada molestia valía la pena 1000 veces. Débora la visitaba cada día, cada vez más nerviosa. «Un primer parto a tu edad es peligroso», le decía con franqueza, porque las dos eran demasiado viejas para andarse con mentiras piadosas. «Debes prepararte para cualquier cosa». «He estado preparándome durante 25 años», respondía Noemí con calma. «Dios no me trajo hasta aquí para abandonarme ahora. Confío en Él, Débora. He aprendido a confiar». Una noche, cuando la luna llena brillaba tan intensamente que se podía leer a su luz, comenzaron las contracciones. Eleazar corrió a buscar a Débora mientras Noemí se aferraba al marco de la ventana, respirando profundamente, orando entre cada ola de dolor. El parto fue largo y difícil, como Débora había temido. Hubo momentos en que la anciana partera pensó que perderían a la madre, al bebé o a ambos. Pero Noemí seguía orando, seguía confiando, incluso cuando el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. «He esperado 25 años», jadeaba entre contracciones. «No me voy a rendir ahora que estoy tan cerca». Y entonces, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, cuando la noche más larga daba paso al amanecer, se escuchó el llanto, un llanto fuerte, saludable, el llanto de un bebé robusto que protestaba por haber sido sacado de su lugar cálido y cómodo. Débora levantó al niño, un varón perfecto, con todos sus dedos en manos y pies, con pulmones fuertes que anunciaban su llegada al mundo. Un hijo,
anunció la partera con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, y ella, que había visto nacer a cientos de niños, lloraba como si fuera el primero. «Tienes un hijo, Noemí». Colocó al bebé sobre el pecho de su madre, y cuando Noemí miró a los ojos de su hijo por primera vez, sintió que todo el dolor, toda la espera, todas las lágrimas derramadas durante un cuarto de siglo se fundían en ese momento de pura alegría. Tocó la carita perfecta, los deditos que se aferraban a su dedo, la suavidad imposible de su piel. Este era el milagro, este bebé que existía contra todas las probabilidades, este niño que había sido formado tanto por oraciones como por células. «Samuel», susurró, eligiendo el nombre sin consultar primero a Eleazar, sabiendo que él estaría de acuerdo. «Se llamará Samuel, porque lo pedí al Señor». Las noticias del nacimiento se extendieron no solo por Hebrón, sino por toda la región. La gente venía de pueblos lejanos para ver al niño que había nacido después de 25 años de espera, al bebé que era testimonio viviente del poder de la oración persistente. Traían regalos, mantas tejidas, aceite de oliva, higos secos, pero sobre todo traían sus propias historias de espera, sus propias oraciones sin respuesta, sus propias luchas con la fe. Y Noemí recibía a cada uno, con Samuel en sus brazos, o durmiendo en su cuna de madera que Eleazar había tallado con sus propias manos, y compartía su testimonio una y otra vez sin cansarse jamás. Venían mujeres estériles, por supuesto, esperando que el milagro de Noemí de alguna manera se contagiara a ellas. Pero también venían hombres que habían perdido sus negocios y oraban por restauración, ancianos que oraban por la salud de sus cuerpos gastados, jóvenes que oraban por encontrar su camino en la vida. Todos compartían el mismo denominador común. Habían estado orando por algo durante mucho tiempo sin ver resultados y estaban al borde de rendirse. A cada uno, Noemí les decía lo mismo con diferentes palabras, adaptando el mensaje a su situación particular, pero manteniendo siempre la misma verdad central. La oración fiel no es la que obtiene respuesta rápida, es la que persiste cuando no hay respuesta visible. Es fácil creer cuando ves milagros cada día. Lo difícil y valioso es creer en la oscuridad. Seguir orando cuando parece que tus palabras se pierden en el vacío. Seguir confiando cuando toda evidencia sugiere que deberías rendirte. Samuel creció sano y fuerte, un niño alegre que llenaba la casa con sus risas. Cuando empezó a caminar, corría por el taller de carpintería de su padre, recogiendo virutas de madera y haciendo montoncitos, sus manitas todavía torpes pero decididas. Cuando aprendió a hablar, sus primeras palabras después de mamá y papá fueron «Gracias, Adonai», porque eso era lo que escuchaba cada día de labios de su madre. Noemí había decidido que su hijo crecería sabiendo la historia de su nacimiento, sabiendo que él era una respuesta viviente a años de oración, sabiendo que su vida misma era un testimonio del poder de la fe persistente. Cada noche, antes de que Samuel se durmiera, Noemí se sentaba junto a su pequeña cama y le contaba historias. No solo cuentos de entretenimiento, sino las historias sagradas de su pueblo, las historias de Abraham y Sara esperando un hijo hasta que eran ancianos, de Ana orando en el templo por Samuel el profeta, de Zacarías e Isabel concibiendo a Juan el Bautista cuando ya eran viejos. Le contaba de José esperando años en la prisión egipcia antes de que su sueño se cumpliera, de Moisés pastoreando ovejas durante 40 años antes de ser llamado a liberar a su pueblo, de David siendo ungido rey, pero esperando años huyendo en el desierto antes de sentarse en el trono. «Hijito mío», le decía acariciando su cabello oscuro, «estas historias no son solo del pasado, son también tu historia y la mía. Todas nos enseñan la misma lección, que Dios siempre cumple sus promesas, pero en su tiempo perfecto, no en el nuestro.
y que la espera nunca es tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Cuando Samuel cumplió 5 años, llegó el momento de llevarlo por primera vez a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. El viaje desde Hebrón hasta la ciudad santa era de un día completo caminando, y aunque Samuel era pequeño y se cansaba fácilmente, estaba emocionado por la aventura. Subían la colina hacia Jerusalén entre una multitud de peregrinos que cantaban los salmos de ascenso, esas antiguas canciones que sus antepasados habían cantado durante generaciones. Cuando finalmente vieron las murallas de Jerusalén alzándose majestuosas contra el cielo azul, y más allá el templo con sus columnas blancas brillando al sol, Samuel abrió los ojos asombrado. «Mamá», susurró tomando la mano de Noemí, «¿es ahí donde vive Dios?» «Dios está en todas partes, mi amor», respondió Noemí arrodillándose para quedar a la altura de su hijo. «Pero ese es su templo, el lugar especial donde su pueblo viene a adorarle, a ofrecer sacrificios, a orar. Es un lugar muy sagrado». Entraron al atrio de las mujeres, donde Noemí presentó su ofrenda de gratitud. 2 palomas, lo máximo que su familia modesta podía ofrecer. Pero mientras el sacerdote recibía las aves, Noemí oró en voz baja, con los ojos cerrados y las manos levantadas. «Gracias, Señor del universo, por este niño que me diste. Gracias por cada año de espera que me preparó para ser su madre. Gracias porque usaste mi dolor para enseñarme a confiar en ti. Y ahora te lo ofrezco de vuelta, este hijo que es tuyo más que mío, para que haga tu voluntad en este mundo». Samuel observaba todo con sus grandes ojos oscuros, absorbiendo cada detalle. El humo del incienso subiendo hacia el cielo, los cánticos de los levitas, las multitudes de peregrinos de todas las tribus de Israel, el olor a sacrificio y a mirra. Algo en ese lugar santo tocó su corazón de niño, plantando una semilla que florecería años después. En el camino de regreso a Hebrón, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol y compartían pan y queso para el almuerzo, Samuel preguntó: «Mamá, ¿por qué tardó tanto tiempo en nacer yo? ¿Por qué Dios te hizo esperar tantos años?» Era una pregunta que Noemí sabía que llegaría algún día. Tomó un sorbo de agua de la bota de cuero antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mi niño, cuando yo era joven y recién casada, pensaba que sabía lo que quería y cuándo lo quería. Le pedía a Dios un hijo, pero en mi corazón lo que realmente quería era llenar un vacío en mí, sentirme completa, ser como las otras mujeres. Mis motivos no eran completamente puros, ¿entiendes? Quería un hijo por mí, no para Dios». Samuel la miraba con atención, tratando de comprender conceptos demasiado grandes para su edad, pero sintiendo la importancia de las palabras de su madre. «Pero año tras año», continuó Noemí, «mientras esperaba y lloraba y seguía orando, algo en mí fue cambiando. El dolor me fue puliendo como se pule una piedra en el río. Aprendí a rendirme, a confiar, a desear no lo que yo quería, sino lo que Dios quisiera darme. Aprendí que Dios no es un genio de lámpara que concede deseos, sino un Padre sabio que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Y cuando finalmente estuve lista, cuando mi corazón había sido transformado, entonces llegaste tú». «¿Entonces la espera fue necesaria?», preguntó Samuel. «La espera fue esencial», respondió Noemí con una sonrisa. «Si hubieras nacido cuando yo quería, cuando yo era más joven e impaciente, no sé si hubiera sido la madre que necesitabas. Pero porque esperé tanto, porque cada día de esos 25 años te deseé y oré por ti, te recibí no como algo que me debían, sino como el regalo precioso que eres. Y más importante aún, aprendí a ver mi vida no como mía, sino como de Dios, y a ti no como mi posesión, sino como su regalo prestado». Los años pasaron como pasan siempre, con la velocidad desconcertante del tiempo cuando se es feliz. Samuel creció en sabiduría y estatura,
como se dice en las antiguas escrituras. Era un niño especial, eso todos lo notaban. No porque fuera perfecto o nunca causara problemas, sino porque había en él una profundidad inusual, una madurez que no correspondía con su edad. Cuando otros niños jugaban a la guerra con palos como espadas, Samuel se sentaba con los ancianos en la puerta de la ciudad, escuchando sus historias y enseñanzas. Noemí lo observaba con una mezcla de orgullo y de algo más, algo que no podía nombrar, pero que le apretaba el corazón. Sabía, con esa intuición profunda que tienen las madres, que su hijo no le pertenecería por mucho tiempo, que Dios tenía planes para él que la excluirían a ella. Y aunque la llenaba de tristeza pensar en eso, también la llenaba de gratitud, porque entendía que todo el propósito de su larga espera había sido traer a este niño especial al mundo, prepararlo para lo que fuera que Dios lo llamara a hacer. Cuando Samuel tenía 12 años, la edad en que los niños judíos se volvían responsables de cumplir la ley, sucedió algo que cambiaría el curso de su vida. Era nuevamente la época de la Pascua, y la familia había hecho el peregrinaje anual a Jerusalén. Después de la fiesta, mientras regresaban a casa en caravana con otros peregrinos de Hebrón, Noemí y Eleazar se dieron cuenta de que Samuel no estaba entre el grupo. Al principio no se alarmaron, pensando que estaría con otros familiares o amigos más adelante en la caravana. Pero cuando cayó la noche y acamparon, y preguntaron por todas partes sin encontrarlo, el pánico se apoderó de ellos. Regresaron a Jerusalén al día siguiente, buscándolo frenéticamente por todas partes, en las posadas donde se habían hospedado, en las calles atestadas, en el mercado. Pasaron 2 días de angustia insoportable. Noemí apenas podía respirar. El miedo la ahogaba. «Señor», oraba constantemente, «esperé 25 años por este niño. No me lo quites ahora, por favor, no me lo quites». Al tercer día, exhaustos y desesperados, entraron al templo para orar pidiendo ayuda divina. Y allí, en uno de los patios, encontraron a Samuel sentado entre los maestros de la ley, los rabinos más sabios de todo Israel. El niño escuchaba sus enseñanzas con atención absoluta y hacía preguntas que asombraban a estos hombres eruditos por su profundidad y comprensión. «¡Samuel!», gritó Noemí corriendo hacia él, sin importarle interrumpir a los maestros, sin importarle el protocolo o las buenas maneras. Lo abrazó con tanta fuerza que casi no lo dejaba respirar, llorando de alivio. «¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Samuel la miró con esos ojos oscuros, llenos de inocencia, pero también de algo más, algo antiguo y sabio que no debería estar en un niño de 12 años. «¿Por qué me buscabais?», preguntó con genuina sorpresa. «¿No sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Noemí no entendió completamente lo que su hijo quería decir en ese momento, pero guardó esas palabras en su corazón como guardaría muchas otras en los años venideros. Sabía que se refería a Dios, a algún llamado que él sentía, pero que todavía no podía articular completamente. Y aunque le dolía, aunque una parte de ella quería aferrarse a su hijo y protegerlo del mundo, otra parte de ella, la parte que había sido forjada en años de espera y confianza, entendía que tenía que soltarlo. Regresaron a Hebrón, y Samuel volvió a ser un hijo obediente, ayudando a Eleazar en su taller de carpintería, acompañando a Noemí al mercado, cumpliendo con sus deberes familiares. Pero algo había cambiado. Todos podían verlo. El niño que había regresado de Jerusalén era diferente del que había ido. Pasaba más tiempo solo, orando en las colinas alrededor de Hebrón. Se levantaba antes del alba para estudiar las escrituras que los rabinos del pueblo le prestaban. Y cuando hablaba de Dios, sus palabras tenían un peso, una autoridad que no venía de su edad o educación, sino de algún lugar más profundo. La casa de Noemí y Eleazar se convirtió en un lugar de reunión.
La gente venía, primero de curiosidad para ver al niño que había debatido con los maestros del templo, pero luego regresaban por algo más. Venían con sus problemas, sus dudas, sus preguntas sobre la fe. Y Samuel, con una paciencia que desmentía su juventud, los escuchaba y compartía con ellos las verdades que Dios le revelaba. Noemí observaba todo esto desde la cocina mientras preparaba pan o guisaba lentejas para alimentar a los visitantes. Escuchaba a su hijo hablar sobre la fidelidad de Dios, sobre el poder de la oración persistente, sobre cómo Dios usa nuestros tiempos de espera para prepararnos para nuestros tiempos de bendición. Y se maravillaba de cómo sus propias palabras, las lecciones que ella había aprendido en sus años de esterilidad, ahora salían de la boca de su hijo, pero transformadas, profundizadas, iluminadas por una comprensión que venía directamente del cielo. Un día llegó a la casa una mujer anciana, una viuda llamada Raquel, que vivía en las afueras del pueblo. Estaba encorvada no solo por los años, sino por la tristeza. Había enterrado a su esposo hacía 5 años, a sus 3 hijos varones, a causa de una peste que había devastado la región hacía 2 años, y ahora su única hija estaba gravemente enferma. Venía a pedir oración, pero en sus ojos había más desesperación que esperanza. «He orado hasta quedarme sin lágrimas», le dijo a Samuel con voz quebrada, «pero el cielo parece cerrado. He hecho todo bien, he guardado la ley, he dado limosnas a los pobres, he sido fiel. ¿Por qué Dios me castiga así? ¿Qué he hecho para merecer tanto sufrimiento?» Samuel tomó las manos arrugadas de la anciana entre las suyas, manos jóvenes, pero ya curtidas por el trabajo en el taller de carpintería. Por un largo momento no dijo nada. Solo la miró con compasión infinita. Luego habló, y Noemí, escuchando desde la otra habitación, sintió que no era solo su hijo quien hablaba, sino que algo mayor hablaba a través de él. «Madre Raquel», dijo Samuel con voz suave pero firme, «el sufrimiento no es castigo de Dios. Es parte de vivir en un mundo quebrado, un mundo donde la muerte y la enfermedad existen por la caída del hombre, no por la crueldad de Dios. Pero Dios no nos abandona en nuestro sufrimiento. Él está con nosotros, llorando con nosotros, sosteniendo nuestra cabeza cuando no podemos levantarla por nosotros mismos». La anciana lloraba ahora, sollozos profundos que sacudían su cuerpo frágil. «Seguiremos orando por tu hija», continuó Samuel, «porque Dios escucha cada oración. Pero sea cual sea el resultado, debes saber esto: tú no estás sola. Tu dolor importa, tus lágrimas son vistas. Y un día, cuando estés ante el trono del Altísimo, entenderás el propósito de todo esto de una manera que ahora no puedes comprender. Mientras tanto, no te rindas, no dejes de orar, porque la oración fiel no es la que siempre obtiene la respuesta que queremos, sino la que persiste incluso cuando la respuesta es un silencio que nos parte el alma. Raquel se fue ese día sin promesas de que su hija sanaría, sin garantías de que su dolor terminaría pronto, pero con algo más valioso, con paz. Una paz que sobrepasaba el entendimiento, que no dependía de las circunstancias, sino de saber que no estaba sola en su sufrimiento. 3 días después, la hija de Raquel murió. Noemí lloró al enterarse, lloró por la pobre mujer que había perdido todo. Pero cuando Raquel vino nuevamente a su casa, después del funeral, Noemí se sorprendió de ver que aunque sus ojos estaban rojos de llorar, había en su rostro una serenidad que no había estado allí antes. «Gracias», le dijo Raquel a Samuel, quien ahora tenía 14 años, pero parecía mucho mayor. «Gracias por no darme falsas esperanzas, por no prometerme que todo estaría bien cuando no sabías si lo estaría. Gracias por tu honestidad y por recordarme que Dios está conmigo incluso en esto, especialmente en esto. Mi hija se fue, pero no en agonía, sino en paz, llamando el nombre de Dios.
y yo sé que la volveré a ver cuando mi tiempo llegue. Ese día, Noemí entendió algo profundo sobre su hijo y sobre el propósito de su nacimiento. Samuel no había venido al mundo para ser un obrador de milagros que resolviera todos los problemas de la gente. Había venido para ser un testigo del carácter de Dios, para recordarle a la gente que la fe no es creer que Dios nos dará todo lo que pedimos, sino confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Los años pasaron. Samuel se convirtió en un joven, luego en un hombre. Su reputación como maestro sabio y profeta de Dios se extendió más allá de Hebrón, más allá de Judea, hasta que gente de todo Israel venía a escucharlo. Algunos lo llamaban el nuevo Elías, otros decían que era como uno de los profetas antiguos resucitado. Noemí y Eleazar envejecían. Las canas cubrían completamente sus cabezas ahora, sus cuerpos se movían más lentamente, sus pasos eran más cautelosos. Pero sus corazones estaban llenos de gratitud. Cada mañana cuando Noemí se levantaba, lo primero que hacía era dar gracias por el milagro que vivía bajo su techo, por el hijo que había valido cada año de espera, cada lágrima derramada, cada noche de duda. Cuando Samuel tenía 28 años, recibió un llamado claro de Dios. No fue una voz audible que todos pudieran escuchar, sino una certeza plantada en lo más profundo de su ser, tan sólida como las montañas de Judea. Dios lo llamaba a dejar Hebrón, a recorrer todo Israel predicando y enseñando, a establecer escuelas de profetas donde otros pudieran aprender a escuchar la voz de Dios, a ser juez y consejero del pueblo. Cuando Samuel le contó a sus padres sobre este llamado, Noemí supo que el momento que había temido toda su vida había llegado finalmente. Su hijo se iría, y probablemente no lo vería con frecuencia. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, pero no eran lágrimas de resistencia, sino de rendición. «He sabido desde que naciste», le dijo a Samuel mientras empacaba sus pocas posesiones, «que no eras realmente mío, que eras de Dios y para Dios. Te pedí en oración durante 25 años, pero cuando finalmente llegaste, supe que no te tendría para siempre, que algún día tendría que soltarte, y ahora ese día ha llegado». «Madre», dijo Samuel, y su voz se quebró por primera vez desde que era niño, «todo lo que soy, todo lo que puedo dar a este pueblo existe porque tú no te rendiste. Porque seguiste orando cuando parecía no haber esperanza, porque tu fe persistente me trajo a este mundo. Mi ministerio es el fruto de tus lágrimas, mi mensaje es el eco de tus oraciones. Llevaré tu historia conmigo a donde quiera que vaya, y cuando la gente me pregunte cómo pueden seguir creyendo cuando Dios parece no responder, les contaré sobre ti». Se abrazaron madre e hijo, y Eleazar se unió a ellos, los tres llorando juntos por última vez como una familia bajo un mismo techo. Era un adiós, pero también era una celebración, porque el propósito por el cual Noemí había esperado tanto tiempo estaba finalmente cumpliéndose de forma más grandiosa de lo que ella jamás hubiera imaginado. Samuel partió al amanecer del día siguiente. Noemí lo vio alejarse por el camino polvoriento que llevaba fuera de Hebrón, su figura haciéndose más pequeña con cada paso hasta que finalmente desapareció en una curva del camino. Se quedó allí parada mucho tiempo después de que él se fuera, con Eleazar a su lado, sosteniendo su mano. 25 años esperando, murmuró Eleazar, y 28 años teniéndolo con nosotros. Y ahora se va a cambiar el mundo. Valió la pena cada segundo, respondió Noemí con una sonrisa a través de sus lágrimas. Cada año de espera, cada momento de duda, cada lágrima derramada. Todo valió la pena para traer a ese hombre extraordinario al mundo, para criarlo, para prepararlo para esto. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, esperaría 50 años si fuera necesario.
Los años siguientes fueron testigos de cosas asombrosas. Samuel viajó por todo Israel, de Dan hasta Beerseba, estableciendo comunidades de profetas, enseñando al pueblo sobre la fidelidad de Dios, juzgando disputas con sabiduría que asombraba hasta a los más ancianos. Las historias de sus enseñanzas y sus actos llegaban a Hebrón regularmente, traídas por viajeros y comerciantes. Y en cada historia, en cada testimonio, Samuel hacía lo que le había prometido a su madre. Contaba su historia, hablaba de la mujer que oró fielmente durante 25 años, de cómo su persistencia no fue en vano, de cómo su fe que no se rindió cambió no solo su propia vida, sino la vida de todo un pueblo. La historia de Noemí se volvió famosa en todo Israel, un ejemplo viviente del poder de la oración constante. Mujeres estériles peregrinaban a Hebrón para conocer a Noemí, para tocar su mano, para escuchar de sus propios labios cómo había perseverado. Y Noemí, ahora una anciana venerada, recibía a cada una con la paciencia y compasión que solo puede tener alguien que ha caminado ese camino de dolor. «No puedo prometerte que concebirás», les decía con honestidad. «No soy Dios y no conozco sus planes para tu vida. Pero puedo prometerte esto, que si sigues orando, si mantienes tu fe incluso cuando parece no tener sentido hacerlo, serás transformada. Puede que recibas el hijo que pides, o puede que recibas algo diferente, pero igualmente valioso. Porque la oración fiel nos cambia a nosotros, y ese cambio en sí mismo es el milagro, sea cual sea la respuesta externa que recibamos. A algunos les parecía una respuesta decepcionante. Querían garantías, promesas de que su historia terminaría como la de Noemí. Pero los más sabios entendían la profundidad de lo que ella estaba diciendo, que la fe verdadera no es un trueque con Dios donde nosotros oramos y Él nos da lo que queremos, sino una relación de confianza donde nos rendimos a su voluntad y sabiduría, sabiendo que Él ve lo que nosotros no podemos ver. Eleazar murió cuando tenía 75 años, en paz, rodeado de su amada esposa y de su hijo que había viajado desde el otro lado de Israel para estar con él en sus últimos días. Sus últimas palabras fueron de gratitud. «Gracias, Señor, por darme más de lo que merecía, por bendecirme con esta mujer extraordinaria, por permitirme ser padre del profeta Samuel. Mi vida ha sido buena». Noemí lloró su muerte, pero no con desesperación, sino con la tristeza serena de quien sabe que volverán a encontrarse. Siguió viviendo en Hebrón, y su casa nunca estaba vacía. Siempre había alguien que venía a visitarla, a escuchar su historia, a recibir consejo y consuelo. Cuando Noemí tenía 68 años, una noche después de haber recibido y alimentado a un grupo de peregrinos, se sentó sola en el patio de su casa bajo las estrellas. Era una noche clara, y la luna llena brillaba tan intensamente que proyectaba sombras nítidas. Miró las mismas estrellas que había mirado cuando era joven y estéril, cuando oraba con desesperación por un hijo, cuando pensaba que nunca conocería la alegría de la maternidad. «Padre Celestial», oró en voz baja, usando las palabras que había usado miles, quizá millones de veces a lo largo de su vida. «Gracias. Gracias por no darme lo que yo quería cuando yo lo quería. Gracias por hacerme esperar, porque esa espera me transformó en alguien capaz de apreciar verdaderamente tu regalo. Gracias por mi hijo Samuel, que ahora toca las vidas de miles con su ministerio. Gracias porque usaste mi dolor para algo hermoso, mi espera para algo eterno. Si tuviera que elegir, elegiría nuevamente cada momento de dolor, porque me trajeron hasta aquí». Y en ese momento, bajo las estrellas antiguas de Judea, Noemí sintió una paz tan profunda que era casi tangible. Era la paz de saber que su vida había tenido propósito, que su sufrimiento no había sido en vano, que sus oraciones habían sido escuchadas y respondidas de una manera más gloriosa de lo que jamás hubiera imaginado.
2 años después, cuando Noemí tenía 70 años, enfermó gravemente. Samuel dejó todo y vino a estar con ella. Durante días se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, contándole historias de sus viajes, de las vidas que habían sido cambiadas, de cómo la historia de ella inspiraba fe en otros. «Mamá», le dijo una tarde cuando el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y púrpuras, «hay algo que necesito que sepas. Cada vez que alguien me pregunta cómo pueden tener fe cuando Dios parece no responder, les cuento tu historia. Y no solo la parte del milagro, del nacimiento después de 25 años. Les cuento sobre los años de espera, sobre cómo seguiste orando cuando parecía no tener sentido, sobre cómo tu fe persistió incluso cuando vacilaba. Porque esa es la verdadera historia de milagro. No solo que yo nací, sino que tu fe no murió durante todos esos años de sequía». Noemí sonrió débilmente. Su cuerpo estaba cansado, lista para descansar, pero su espíritu estaba en paz. «Hijo mío, el mayor milagro no fuiste tú, aunque te amo más de lo que las palabras pueden expresar. El mayor milagro fue lo que Dios hizo en mi corazón durante esos años de espera. Me quebrantó para poder reconstruirme, me vació para poder llenarme, me humilló para poder exaltarme. Y ahora, al final de mi vida, puedo decir con certeza absoluta que cada lágrima fue necesaria, cada oración fue escuchada, cada momento de duda fue parte del proceso de refinamiento». Esa noche, rodeada de su hijo y de varias de las mujeres del pueblo que habían aprendido de ella a lo largo de los años, Noemí cerró los ojos por última vez. Su último aliento fue una oración de gratitud. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, Padre, por escuchar». El funeral de Noemí fue uno de los más concurridos que Hebrón había visto jamás. Vinieron personas de toda Judea, algunas que la habían conocido personalmente, otras que solo habían escuchado su historia, pero habían sido inspiradas por ella. Samuel pronunció la oración fúnebre, y no hubo un ojo seco entre los presentes cuando habló del legado de su madre. «Mi madre me enseñó», dijo con voz fuerte pero llena de emoción, «que la oración fiel no se mide por las respuestas inmediatas que recibimos, sino por nuestra persistencia cuando no recibimos respuesta. Que la fe verdadera no es creer que Dios hará lo que nosotros queremos, sino confiar en que Él hará lo mejor, aunque no entendamos qué es eso. Que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación para el milagro que viene». Después del funeral, la casa de Noemí se convirtió en un lugar de peregrinación. Las mujeres que luchaban con la infertilidad venían a orar donde ella había orado. Los que enfrentaban largos periodos de espera por respuestas a sus oraciones venían a recordar su historia. Y Samuel, cuando pasaba por Hebrón en sus viajes, siempre visitaba la casa, se sentaba en el patio donde su madre había pasado tantas horas en oración, y daba gracias por la mujer cuya fe persistente lo había traído al mundo. Los años pasaron y se convirtieron en décadas. Samuel envejeció y eventualmente él también murió, pero antes de partir de este mundo, se aseguró de que la historia de su madre fuera preservada. La escribió en un pergamino que guardó en el archivo de su escuela de profetas, para que las generaciones futuras conocieran el testimonio de Noemí, la mujer que oró durante 25 años sin rendirse. Y así la historia pasó de generación en generación. Las abuelas la contaban a sus nietas, los maestros la usaban como ejemplo en las sinagogas, los profetas la citaban cuando el pueblo perdía la esperanza. La historia de Noemí se entrelazó con las historias sagradas de Sara y Ana, de Raquel y Rebeca, convirtiéndose en parte del tejido mismo de la fe de Israel. Siglos después, cuando Israel había pasado por conquistas y exilios, por caídas y restauraciones, la historia de Noemí seguía siendo contada. En tiempos de oscuridad, cuando el pueblo preguntaba dónde estaba Dios, cuando las oraciones parecían rebotar contra un cielo de bronce, alguien recordaba:
¿Recuerdan a Noemí? Ella esperó 25 años, 25 años de oración fiel, y Dios no la olvidó. La historia llegó hasta los días del Mesías prometido, cuando él caminó por las mismas colinas de Judea, donde Noemí había vivido y orado. Y cuando él enseñaba sobre la oración persistente, cuando contaba parábolas sobre la viuda que insistía ante el juez injusto, cuando animaba a sus seguidores a pedir, buscar y llamar sin cesar, el eco de la historia de Noemí resonaba en sus palabras, porque él conocía todas las historias de fe del pueblo escogido, conocía cada lágrima derramada en oración, cada súplica elevada al Padre Celestial. Y aún hoy, en tierras lejanas y en idiomas que Noemí nunca conoció, su historia sigue siendo contada. Cada vez que alguien está a punto de rendirse en la oración, cada vez que la espera parece demasiado larga, cada vez que Dios parece silencioso, alguien recuerda. Hubo una mujer llamada Noemí que esperó 25 años, que nunca dejó de orar, que nunca perdió completamente la fe, y su milagro llegó. Su legado no fue solo Samuel, aunque él cambió el curso de la historia de Israel. Su legado fue mucho más grande. Fue demostrar que la oración fiel tiene poder, que la persistencia en la fe produce fruto, que Dios siempre responde aunque sus tiempos no sean nuestros tiempos, que la espera misma es parte del milagro, porque nos transforma en personas capaces de recibir lo que estamos pidiendo. En una pequeña aldea de Galilea, muchos años después de que Noemí durmiera con sus padres, una joven pareja luchaba con la infertilidad. La mujer, desesperada, fue a visitar a su abuela, una anciana sabia que conocía todas las historias antiguas. «Abuela», lloró la joven, «he orado durante 3 años y nada sucede. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? ¿Cuándo responderá Dios?» La anciana tomó las manos de su nieta entre las suyas, manos arrugadas por el tiempo pero fuertes en su agarre. «Déjame contarte una historia», dijo con voz suave pero firme. Una historia de una mujer llamada Noemí, que vivió hace muchas generaciones. Y así la historia volvió a ser contada, como había sido contada miles de veces antes y sería contada miles de veces después. Porque las historias de fe verdadera nunca mueren, simplemente se transmiten de corazón a corazón, de generación a generación, como antorchas encendidas que iluminan el camino para los que vienen detrás. La joven escuchó la historia completa, desde los primeros años de espera de Noemí hasta el nacimiento milagroso de Samuel, desde su ministerio que transformó Israel hasta el legado que dejó para todos los que luchan con la espera. Y cuando la abuela terminó de hablar, algo había cambiado en el corazón de la joven. No era que ahora tuviera garantía de que concebiría. No era que el dolor de su esterilidad hubiera desaparecido. Era algo más profundo. Una comprensión de que su espera tenía propósito, de que sus oraciones estaban siendo escuchadas, de que Dios estaba obrando incluso cuando ella no podía verlo. 3 años no son nada comparados con 25, murmuró la joven, secándose las lágrimas. Si Noemí pudo perseverar tanto tiempo, yo también puedo. Si su fe no murió en 25 años de sequía, la mía puede sobrevivir 3. Exactamente, sonrió la abuela. Y quién sabe, tal vez tú también tendrás un hijo que cambie el mundo. O tal vez tendrás algo diferente pero igualmente valioso. O tal vez el verdadero milagro será lo que Dios haga en tu corazón mientras esperas. Pero de una cosa puedes estar segura. Tu oración fiel no es en vano. Nunca lo es. Esa joven, inspirada por la historia de Noemí, siguió orando. Y 6 meses después, descubrió que estaba embarazada. Cuando su hijo nació, lo llamó Eleazar en honor al padre de Samuel. Y cuando él creció, ella le contó la historia de Noemí, transmitiéndola a una nueva generación. Pero la historia no solo vivía en las palabras contadas alrededor del fuego o en las sinagogas.
Vivía en cada corazón que se negaba a rendirse, en cada persona que seguía orando cuando parecía no tener sentido, en cada alma que elegía confiar en Dios, incluso en la oscuridad. El espíritu de Noemí, su fe persistente, su esperanza que se negaba a morir, se convirtió en parte del ADN espiritual del pueblo de Dios. Y cuando finalmente llegó el tiempo del cumplimiento de todas las promesas, cuando el Mesías nació en Belén, a solo unos kilómetros de donde Noemí había vivido y orado, su nacimiento fue el eco de todos los milagros de nacimiento que lo precedieron. Así como Dios había escuchado las oraciones de Sara, de Ana, de Noemí, ahora respondía la oración más grande de todas, la súplica de un mundo quebrado por un Salvador. Y entre los ancestros de ese Mesías, registrados cuidadosamente en las genealogías sagradas, había otras mujeres que habían esperado, que habían orado, que habían confiado contra toda esperanza. Mujeres como Tamar, como Ruth, como Betsabé, cada una con su propia historia de espera y redención, cada una un testimonio del carácter de Dios que escucha las oraciones de los desesperados, que ve las lágrimas de los olvidados, que cumple sus promesas aunque tome generaciones. La historia de Noemí se convirtió así en un hilo en el tapiz más grande de la redención, una historia individual que señalaba hacia la historia universal del amor persistente de Dios por su pueblo. Su espera de 25 años reflejaba la espera de siglos del pueblo por el Mesías prometido. Su fe, que no se rindió, prefiguraba la fidelidad de Dios, que nunca abandona a los suyos. En los años oscuros que siguieron, cuando el pueblo enfrentó persecución y sufrimiento, cuando muchos preguntaban si Dios los había olvidado, alguien siempre recordaba: Noemí esperó 25 años. Nuestros antepasados esperaron siglos por el Mesías. Nosotros también podemos esperar, porque Dios, que fue fiel con ellos, será fiel con nosotros. Y así, a través de los siglos, a través de imperios que se levantaban y caían, a través de tiempos de paz y tiempos de guerra, a través de épocas de fe vibrante y épocas de tibieza espiritual, la historia de Noemí permanecía como una luz en la oscuridad, como un ancla en la tormenta, como un testimonio eterno del poder de la oración que no se rinde. Hoy, en este mismo momento, en algún lugar del mundo, alguien está orando por algo que parece imposible. Alguien ha estado esperando tanto tiempo que está a punto de rendirse. Alguien se pregunta si Dios realmente escucha, si las oraciones realmente importan, si la fe realmente hace alguna diferencia. Y para esa persona, esta historia llega como un regalo, como un recordatorio, como una promesa, que la oración fiel tiene poder, que Dios escucha incluso cuando parece sordo, que responde incluso cuando parece silencioso, que obra incluso cuando parece inactivo, que 25 años de espera pueden producir un milagro que cambia generaciones, que las lágrimas derramadas en la noche no son desperdiciadas, sino sembradas como semillas que brotarán en su tiempo. La historia de Noemí nos enseña que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos más profundos que nuestros pensamientos. Nos enseña que la demora no es negación, que el silencio no es indiferencia, que la espera no es abandono. Nos enseña que Dios está obrando en lo invisible, mientras nosotros esperamos en lo visible, preparando tanto el regalo como al receptor, sincronizando su respuesta con una precisión divina que solo se entenderá cuando miremos atrás. Pero sobre todo, la historia de Noemí nos enseña esto, que vale la pena esperar, vale la pena orar, vale la pena creer, que no debemos rendirnos un día antes del milagro, no debemos dejar de orar una oración antes de la respuesta, no debemos perder la fe un momento antes del amanecer, porque Dios es fiel, sus promesas son seguras, y lo que Él comienza, Él lo completa. Así que si tú estás esperando tu milagro, si has estado orando durante días, meses, años, incluso décadas, recuerda a Noemí.
Recuerda que ella esperó 25 años, que cada uno de esos años fue necesario, que ninguna de sus oraciones fue desperdiciada. Recuerda que su milagro no solo fue para ella, sino para bendición de miles, que su historia no terminó con el nacimiento de Samuel, sino que continúa cada vez que alguien la escucha y decide no rendirse. Tu historia también importa. Tus oraciones también están siendo escuchadas. Tu espera también tiene propósito. Y un día, cuando mires atrás desde el otro lado del milagro, verás con claridad lo que ahora solo puedes ver con fe. Que Dios estuvo contigo cada paso del camino, que cada lágrima fue contada, que cada oración fue preciosa ante sus ojos, que Él estaba preparando algo mucho más grande de lo que tú podías imaginar. No te rindas hoy. No dejes de orar mañana. No pierdas la fe la próxima semana, porque tu milagro está en camino, preparado por oraciones fieles, forjado en tiempos de espera, listo para manifestarse en el momento perfecto de Dios. Y cuando llegue, como llegó para Noemí, dirás lo que ella dijo, que valió la pena cada momento de espera, cada lágrima derramada, cada noche de duda. El legado de Noemí vive en ti ahora. Su fe persistente fluye en tus venas espirituales. Su negativa a rendirse inspira tu propia persistencia. Y su milagro es profecía de tu propio milagro que viene, porque el mismo Dios que escuchó a Noemí te escucha a ti. El mismo Dios que respondió después de 25 años, responderá en su tiempo perfecto para ti. El mismo Dios que transformó el dolor de Noemí en gozo, transformará tu espera en testimonio. Esta es la historia de Noemí, pero también es tu historia. Es la historia de todos los que se atreven a creer cuando no hay evidencia, a esperar cuando no hay señales, a confiar cuando no hay garantías. Es la historia de la fe que mueve montañas, no porque sea grande, sino porque está puesta en un Dios grande. Es la historia del amor persistente de un Padre Celestial que nunca olvida a sus hijos, que nunca ignora sus oraciones, que nunca abandona a los que confían en Él. Que esta historia te fortalezca cuando estés débil, te anime cuando estés desanimado, te inspire cuando estés a punto de rendirte. Que te recuerde que no estás solo en tu espera, que otros han caminado este camino antes que tú y han visto la fidelidad de Dios. Que te dé valor para orar una vez más, para creer un día más, para esperar un momento más. Porque tu milagro viene, tan cierto como que Dios es fiel, tan seguro como que el sol saldrá mañana, tan inevitable como que la promesa de Dios siempre se cumple. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Que estas palabras del Maestro resuenen en tu corazón esta noche, que la historia de Noemí sea bálsamo para tu alma cansada. Que sepas con certeza absoluta que tus oraciones no son en vano, que tu fe no es inútil, que tu espera tiene significado. Descansa ahora, querido hermano, querida hermana, bajo el manto de la paz divina. Que el sueño te envuelva como abrazo celestial, que tus sueños sean visitados por esperanza renovada, que despiertes mañana con fuerzas frescas para seguir creyendo, para seguir orando, para seguir esperando tu milagro. Porque así como el día sigue a la noche con absoluta certeza, así tu respuesta seguirá a tu oración fiel en el tiempo perfecto de Dios. La historia de Noemí continúa. Continúa en ti, en tu fe, en tus oraciones, en tu negativa a rendirte. Continúa en cada corazón que decide creer contra toda evidencia, en cada alma que elige confiar cuando no entiende, en cada espíritu que persiste cuando todo grita que se rinda. Y un día, cuando tu milagro llegue, cuando mires atrás y veas el camino que recorriste, tú también contarás tu historia. Y esa historia inspirará a otros, como la historia de Noemí te ha inspirado a ti. Y así la cadena de fe continuará, de generación en generación, de corazón a corazón, hasta que el Rey regrese y todas las lágrimas sean enjugadas,
todas las preguntas respondidas, todos los milagros cumplidos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que levante su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.